Muy buenas tardes. Les saludamos desde el colectivo Subámonos al Bus del POT, Construcción Social del Territorio. Vamos del escritorio al territorio y también por una ética y dignidad humana. En los videos anteriores de estas piezas comunicativas sobre ordenamiento territorial ya habíamos tratado el tema del área metropolitana. Tenemos 2 videos con la doctora Patricia Rojas. Los invitamos a que entren a YouTube y los vean. Hoy vamos a hablar también de hechos metropolitanos. Para eso tenemos un invitado muy especial, muy conocido por todos ustedes, casi que no necesita presentación. Es el ingeniero Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional, socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, veedor ciudadano y columnista del diario La Patria de esta ciudad. Es un tanque de pensamiento en la ciudad. Cuando él habla, todos tenemos que poner atención a qué es lo que él propone y a qué es lo que él dice. Y lo más importante de todo es que lo dice con criterio, con información y con contundencia. Profesor Gonzalo, muy buenas tardes. Bienvenido aquí a estas conversaciones sobre ordenamiento territorial. Bueno, agradezco infinitamente este espacio y lo hago como docente de la universidad y miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas e igualmente como miembro de la Red de Veedurías Ambientales de Caldas. Para poder hablar de hechos metropolitanos tenemos que involucrar asuntos, dinámicas o situaciones que comprometan no solamente a Manizales, sino prácticamente a la cuenca del río Chinchiná, donde tenemos otros municipios. Hoy le propongo que hablemos del agua. Por supuesto que el agua, como hecho metropolitano, tiene una circunstancia muy especial que involucra al tiempo a Villa María y a Manizales como abastecimiento. También el agua, como agua tratada, involucra a Villa María y a Manizales, pero también las aguas subterráneas están comprometiendo la suerte de 2 municipios que son los más pobres del área metropolitana. Hablo de Neira y hablo de Palestina por el acuífero de Sant'Agea. Ese es el tema que yo le propongo, muy apreciado Humberto. Gracias, profesor Gonzalo. Desde luego que el agua es fundamental y es el elemento principal cuando hablamos de ordenamiento territorial. Ya desde el año 2013, desde el colectivo proponíamos que se debía ordenar el territorio a partir de la cuenca hidrográfica. De manera, profesor Gonzalo, que el agua como hecho metropolitano es fundamental para que usted nos hable de eso, por favor. Bueno, entonces, para dar un preámbulo, en las partes rurales basta decir que en el asunto del café se necesita una gran reconversión. Y esa gran reconversión es porque el café, que hace 50 años con 6 millones de sacos anuales de café, era el 9% del Producto Interno Bruto en Colombia, hoy, con 12 o 14 millones de sacos, es decir, más de la mitad, el café en Colombia ya no es el 9%. Sino el 0,9%. ¿Qué significa eso? Pobreza. Y con el cambio climático, los actuales monocultivos de base química, el 50% ya no serán aptos para producir café. Y recuerde que del café viven 550,000 familias en Colombia. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Hombre, le estamos apostando todavía a un modelo de enclave económico, porque si el café cayó en el PIB, la razón es muy simple. Basta pensar que los ingresos de Suiza por café superan a Colombia. Los de Alemania por café superan a Colombia, porque nosotros vendemos el café sin valor agregado, sin transformación, en forma de grano. Y entonces eso se llama deterioro de términos de intercambio. Pero también, hablando del agua, otra situación particular es la gestión del riesgo. Manizales en los años 70 implementó a Corpo Caldas con el nombre de CRAMSA,
todavía no se llamaba Corpo Caldas porque la Constitución del 91, que será posterior, va a crear el Ministerio del Medio Ambiente. Pero CRAMSA funcionaba con un empréstito del BID para atender los desastres. Y entonces los pasivos ambientales que todavía tenemos incluyen más o menos 4.000 viviendas en alto riesgo en los barrios populares de Manizales. Y la pregunta es, pero no tenemos pues a Corpo Caldas, sí, pero no hemos saldado los pasivos ambientales. El modelo de ocupación del territorio es de tipo conflictivo. Y estamos viendo que hay 13 zonas de invasión en Manizales. En esas nuevas 13 zonas de invasión hay nuevas viviendas que son pasivos ambientales y alrededor de 5.000 habitantes. Entonces tenemos nosotros que implementar algunas estrategias, por ejemplo, en el Alto Samaria y en la Quebrada del Guamo, yo puedo hacer un plan parcial, pero no me puedo quedar en el plan parcial solamente porque caigo al error que se cometió en la comuna de San José, que un plan parcial es una herramienta de tipo planificadora que no conoce la problemática socioambiental. Tenemos que incorporar, además del plan parcial, la metodología de barrios de paz que desarrolló el actual gobierno a principios del año 24. Y entonces cuando se hace el plan parcial, pero bajo esa metodología, hablo de procesos de autoconstrucción, de consulta comunitaria, de participación efectiva de la gente, y no de un proyecto inmobiliario como el de San José, que era para llevar a los que vivían en las laderas al 6º piso de un edificio, erradicándolos del territorio, cuando la ingeniería enseña que una zona inestable usted la puede tratar, y entonces hacemos tratamiento de las laderas y mejoramiento de la vivienda, y tal vez una que otra casita por ahí se relocaliza, pero bien relocalizada, sin generar expulsión de la gente. Eso tiene que ver con el agua. Pero, a ver, apreciadísimo Humberto, hoy vamos a hablar entonces del agua de consumo, vamos a hablar del agua tratada, que es la PETAR en el caso de Manizales, y vamos a hablar de las aguas subterráneas. A ver, ¿qué opinas tú de esto? Claro que sí, profesor Gonzalo. Inclusive, pues recordemos lo siguiente, en noviembre del año 23 fue creada el área metropolitana. Hace apenas un mes o algo más de un mes, apenas fue nombrado como director de esa área metropolitana. Y entonces un tema como el agua, cuando estamos hablando de hechos metropolitanos y de área metropolitano, ¿cómo cree usted que nos va a afectar pues a todos los municipios de esa área metropolitana y cuáles están en desventaja? Ya usted habló municipios muy pobres como Palestina y Neira. ¿Cómo podemos manejar esa situación? Entonces empecemos por el agua como fuente de abastecimiento. De paso le cuento, el año pasado estuvimos haciendo trabajo de aguas subterráneas y encontramos cosas dramáticas. Villa María se alimenta de un cuerpo de agua que se llama la Quebrada Chupaderos, que tiene 2 cuencas, la cuenca Chupaderos y Chupaderitos, y en esas cuencas encontramos para chupaderitos 1.000 colonias de bacteria coli por mililitro, y en chupaderos 350 bacterias por mililitro. Es decir, Villa María toma un agua que es biológicamente inviable. No apta para el consumo humano. No apta para el consumo humano. Eso es el primer llamado de atención. Pero también Villa María depende del agua de Manizales, cuando debería tratar su propia agua, porque la Quebrada Chupaderos solamente beneficia unos 140, 170 litros por segundo, y la Quebrada tiene 300 litros por segundo, más o menos. Entonces, me he reunido 2 veces con el Consejo Municipal de Villa María a decirles que ejerzan soberanía sobre el agua, porque la gente que está en la Florida, que en Manizales sería estrato 10, no 6, allá es estrato 4 lo sumo. Incluso hay gente con estrato 2 de alto nivel de ingresos viviendo en Villa María.
Entonces Villa María no tiene una política de agua, no trata todo el agua suyo, depende de Manizales, pero entonces aquí el asunto es que en la parte alta tenemos la mina de Tolda Fría, ese proyecto minero. Cuando lo desarrolle la empresa canadiense Multinovo, va a tener kilómetros y kilómetros de perforaciones. Como referente en Marmato, las perforaciones exploratorias suman más de 50 kilómetros, y son perforaciones que tienen de 500 a 700 metros. Cuando allí en Tolda Fría empiezan a hacer perforaciones, por ahí se mete el agua de la ganadería y las aguas de productos mineros y contaminan las aguas subterráneas. Y esas aguas subterráneas van entonces a comprometer no solamente las cuencas de chupaderos y chupaderitos, sino que también esas aguas subterráneas van a comprometer las quebradas y cuerpos de agua que alimentan la Luis Prieto 1 y 2, que es el 65% del agua de Manizales. Hay que hablar de un SOS por el agua de Manizales, pero entonces sabemos que la fuente de contaminación pasa por las decisiones que se tomen en Villa María con relación a las minas de Tolda Fría. El otro asunto es que Manizales, el 35% del agua restante viene de Río Blanco, y la reserva de Río Blanco le están implementando una urbanización Tierra Viva en el predio La Aurora, que está a 140 metros de la reserva, y resulta que vamos a tener 10.000 habitantes, y la huella ecológica por habitante es de 2 hectáreas. Esos 10.000 habitantes tendrán una huella ecológica de 20.000 hectáreas, y 20.000 hectáreas es 4 veces el área de toda la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco. Entonces nosotros estamos permitiendo que en el anillo de contención, o sea, una confunción amortiguadora que protegería a Río Blanco, hagamos una urbanización que es 4 veces más densa en términos demográficos que Manizales, porque es para unos 200.000 habitantes por milla cuadrada, cuando Manizales, las zonas más densas, son de 40.000 habitantes por milla cuadrada. Entonces, también estamos comprometiendo los ecosistemas que tenemos en Río Claro. Conclusión, un SOS por el agua potable de Manizales, tanto por la minería que hay que se pretende hacer en Villa María, como por la urbanización que se está haciendo en La Aurora, en donde se hizo la sustracción del terreno que era rural para pasarlo urbano sin ningún documento de soporte. ¿Qué significa? Eso es un físico volteo de tierras. ¿Para qué? Para especular con la plusvalía urbana. Muy bien, profesor Gonzalo. Muchos hemos sido testigos de la lucha que yo considero pues un poco estéril hasta la fecha en términos de resultados de todo lo que se ha dicho en el Consejo Municipal. Usted ha sido uno de los abanderados en estar allí, en mostrar las realidades, en advertir de los peligros. En el 2017 volvió y se insistió cuando se aprobó el plan de ordenamiento territorial que nos rige en este momento. Ha habido participación ciudadana desde el colectivo, venimos haciendo esas advertencias desde las veedurías, de la red de veedurías, y entonces es como un canto a la bandera, ¿qué hacer, profesor Gonzalo? Porque es que Manizales, de acuerdo a lo planteado por usted muy bien, con el caso de la mina Tolda Fría y lo de Río Blanco, tenemos una amenaza del 65% del agua. ¿Qué podemos hacer, profesor Gonzalo, en esta circunstancia? ¿Usted qué propone? Bueno, el 65% del agua por lo de Gallinazo, pero el 35% adicional por lo de Tolda Fría. Hay 2 sentencias de la Corte Constitucional, una del 2014 y una del 2018, la T123 y la T455 o 544, una cosa así, excúseme si no recuerdo el número, en donde la Corte dice que el derecho al uso del suelo y el subsuelo no es ilimitado y que existe una doble concurrencia. La Corporación Autónoma Regional puede decir no se permite minería en esta parte. Así el Consejo diga lo contrario, el POT.
eso no se puede hacer. Y también ocurre lo contrario. Si la corporación da un visto bueno, como lo hizo en su momento para el caso de Río Blanco, si el Consejo Municipal de Manizales dice que no se puede. Y en el caso de Toldafría es el Consejo Municipal de Villa María, pero lo tiene que hacer es escribiéndolo en el POT, no es una carta del alcalde. Tiene que estar en el POT, y dice la Corte que ¿por qué? Es que la Constitución reconoce la doble concurrencia por la nación, estaría la CAR, pero también pensando en la consulta previa que está garantizada en la Constitución, el Consejo Municipal, pero en el POT puede decir no se permite esto. Esa es la solución, que los consejos municipales actúen en derecho. Eso. Si le parece apreciado Humberto, pasamos el asunto de las aguas residuales. Correcto. Bueno, tuve la posibilidad de participar en un proyecto con una multinacional muy prestigiosa, que es una empresa que nació aquí en Colombia, Ingesam, para el estudio de las aguas residuales de Manizales. ¿Cuál es el mapa? En Manizales tenemos alrededor de 30 toneladas diarias que se vierten como aguas residenciales o aguas industriales. 10 residenciales por la cuenca norte van a la quebrada Olivares, de aguas contaminadas con cosas que comprometen lo que se llama la demanda biológica de oxígeno o la cantidad de oxígeno disuelto. Otras 10 toneladas van para la cuenca sur, que va al río Chinchiná, y las otras 10 toneladas son de tipo industrial, pero no tienen solamente que ver con el tema del carbono, porque en las aguas industriales hay muchas químicas diferentes. Entonces, con Ingesam se tomó la decisión por los expertos de que hiciéramos un tratamiento conjunto de las aguas que van al distrito sanitario de Olivares y al distrito sanitario del río Chinchiná, razón por la cual diseñamos un túnel de casi 2 kilómetros, 1.8 kilómetros, pasando por 150 o 170 metros por debajo del Colegio de Cristo. Es un túnel muy simple, de 2 metros de diámetro no más, para que las aguas del Distrito Norte vayan al sur y luego se conduzcan. Y propusimos que fuera por el Canal de la Check a un lugar fuera del ámbito urbano, y propusimos que fuera a un sector de Villa María. ¿Por qué a la floresta de Villa María? Porque podríamos incluir a Villa María también en el tratamiento, con una gran ventaja económica para ellos. Entonces era una sola planta para 20 toneladas allá en la zona en la zona rural de Villa María, pero de pronto, ¿qué pasó? Que Corpo Caldas dice que no pudo negociar con el dueño del predio rural que propusimos, compró uno más abajo, no sirvió por los riesgos geológicos que tenía el que ellos compraron, y como se gastaron la plata, el municipio les concedió en Los Cámbulos un lote, pero entonces para montar la planta, no solamente en la vaguada del río, eso viola la ley, usted no puede montar una planta de tratamiento con todo lo que cuesta justamente en el área del río, sino por fuera de él, sino también en las zonas urbanas. Y en las zonas urbanas es que los habitantes que están ahí cerca del terminal de transporte en Villa María y Manizales, el día de mañana van a hacer una demanda, y esa demanda puede valer más que la planta de tratamiento. Lo digo así porque en el área metropolitana de Medellín ya hicieron una PETAR, en algunos de los municipios del área metropolitana. Los restaurantes ya no venden nada por los malos olores. La gente, cuando eso se alborota el olor, entonces hace invivible en el territorio, y ya hay grandes problemas, aunque en Medellín lo hicieron con toda la tecnología moderna que existe hoy en día para hacer las plantas de tratamiento. Nosotros, sabiendo que el problema de las plantas de tratamiento en todo el mundo es que suelen expedir malos olores, entonces lo habíamos diseñado con una sola planta de tratamiento para los 2 distritos residenciales norte, sur y sur, por allá en la zona de Villa María, en la zona rural. Y adicionalmente también
habíamos considerado que las zonas y las aguas industriales, al igual que lo hacen en Pereira, tengan un tratamiento distinto. Pues aquí el segundo error es que van a permitir que las aguas industriales se mezclen con las residenciales. ¿Y qué pasa? Que hay un tratamiento primario que es tratamiento de sedimentos físicos, pues, pero hay otro que es biológico, que es de tipo químico, y si usted hace una química de aguas residenciales que son muy diferentes a las industriales, que tienen muchas materias primas de origen químico, entonces se encarece el producto, se encarece el proceso, perdón. Y el otro asunto es que nada difícil que los industriales después socialicen los costos. Nosotros generamos empleo. Además de ser caro, que lo paguen entonces los consumidores. Ese es el problema y hemos solicitado desde el principio. Se lo dije yo al primer secretario de planeación que tuvo el exalcalde Carlos Mario, se lo dije a Manuel Roberto Meneses, que como secretario de planeación, que era un error lo que estaban haciendo, desatendieron el asunto. Muy bien, profesor Gonzalo. Un espacio tan corto como este que estamos utilizando es insuficiente para todo lo que usted tiene para contarnos. Vamos para un segundo video con el profesor Gonzalo. Creo que ustedes también están de acuerdo allá, porque es mucha la información que él posee y es mucho lo que nos puede ilustrar al respecto. Yo no me quiero despedir, profesor Gonzalo, sin insistir en mi pregunta anterior de que todo se ha dicho. Usted lo ha dicho en espacios académicos, usted lo ha dicho en foros, lo ha dicho en el diario La Patria, lo ha expresado y no pasa nada. ¿Qué hacemos con una clase política que es como sorda frente a las realidades del territorio? Bueno, yo pienso que la solución es simplemente emprender procesos pedagógicos con estas herramientas tan poderosas. Aprovechemos que el doctor Corso es un experto en esto de los medios para poder socializar estos asuntos. Cuando la gente tiene información, la gente se reúne en torno a cosas que comparte. El grave problema es la falta de información. Entonces, hagamos el ejercicio de llenar esos vacíos de información para que la gente, por supuesto, tome el criterio y la adelante. Si no comparte la gente las mismas ideas, nunca se reúne en torno a esos problemas. Muy bien, ustedes allá se estarán preguntando quién es el doctor Corso. Pues Juan Corso es uno de nuestros integrantes del colectivo Subámonos al Bus del POT, que ustedes no lo ven, pero está allí detrás. Me voy a saltar los protocolos. Juan, por favor, acérquese acá a la cámara para que la gente lo vea a usted. Y esta labor que estamos haciendo acá desde el colectivo debe darles a ustedes información. Estas piezas comunicativas no fueran posibles sin su apoyo desde la parte técnica. Uno puede tener la información, el conocimiento, los invitados, etcétera, lo que usted ha planteado, profesor Gonzalo, pero si no hay quien apoye esta parte tecnológica que es tan importante para que la información llegue a ustedes, pues sencillamente no lo podríamos hacer. Bueno, aquí terminamos este video. Profesor Gonzalo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que, como siempre, muy valiosos todos sus aportes. Bueno, de todas maneras, esta estrategia comunicativa yo creo que más que importante es necesaria y nuevamente agradezco, quedamos pendientes de lo que son las aguas subterráneas para que hablemos del problema del relleno sanitario y los lixiviados que están comprometiendo la cuenca, el único acuífero que tenemos en la subregión centro-sur en Santa Águeda. Muy bien, pendientes próximamente con otro video con el profesor Gonzalo Duque. A ustedes recuerden visitarnos en Facebook y en YouTube. Subámonos al Bus del POT en Facebook y en YouTube. Por favor, entrar, dar me gusta, dejar un comentario. Construcción social de territorio. Vamos del escritorio al territorio. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.